¿verdad? ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales Dios tuvo que destruir también a los animales de la tierra y las aves? O sea, ¿por qué había en el mundo que Dios tuvo que destruir a los animales? Y también, hermanos, ¿qué va a revelar este capítulo del carácter de Dios? Porque cuando uno piensa en diluvio universal, uno piensa en muerte y uno piensa en destrucción, uno puede llegar a tener una imagen de Dios así como que, pues, este Dios está muy bravo, ¿verdad? O sea, y eso es lo que nos está, y eso es lo que las preguntas introductorias para el capítulo. Entonces, hermanos, déjenme comenzar. Este capítulo, estos primeros 8 versículos, esta primera porción del capítulo, ¿verdad? Tiene 2 asuntos que necesitan explicar. El primero está en los 4 versículos. Entonces, por hoy, hermanos, nada más vamos a estar en los primeros 4 versículos. Como oré, hermanos, voy a intentar hacerlo sencillo, voy a tratar de hacerlo ágil. Donde yo veo que ya los perdí, ahí oro y termino. Pero si mantengo su atención, avanzamos. ¿Está bien? Porque yo sé que cuando es pesado así como que no, este hermano, quién sabe qué está hablando, ¿verdad? Donde sea pesado, terminamos y oramos. Pero de nuevo, quiero comenzar. Entonces, déjame comenzar con esto. El bosquejo de la primera sección lo voy a titular así. Los primeros 4 versículos, hermanos, enseñan una unión espiritual que causó la corrupción del hombre. Y los versículos 5 al 8 explican la respuesta de Dios a la corrupción del hombre. Hoy nada más, hermanos, voy a predicar de los primeros 4 versículos. Ok, hermanos, comenzamos con esto. Dice versículo 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿ok? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de todas. Y aquí tenemos el primer enigma de este pasaje. Dicen estos 2 versículos que los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, ¿ok? Con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son? La interrogante de este versículo, de estos versículos es ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Ok? Ahora, yo sé a lo mejor no para todos, ¿verdad? Yo sé que esto es más si usted a lo mejor nunca ha escuchado esto, va a decir, ¿y el pastor qué está diciendo? Pero entre los cristianos, ¿verdad? En los que hemos ya tenido mucho tiempo, ha habido varias interpretaciones de este pasaje, por lo menos 2. Una interpretación es que los hijos de Dios son ángeles, y los que piensan así dicen, hermanos, noten aquí, los que piensan así dicen aquí que los ángeles entraron en matrimonio y relaciones con los seres humanos, ¿ok? Esa es una interpretación. Versículo 1 y 2, enseñar que los ángeles, seres espirituales, entraron en matrimonio y relación con los seres humanos. Y la otra interpretación es que los hijos de Dios son la descendencia de Set, ¿ok? Los hijos de Dios son la descendencia de Set. Ahora, hermanos, aquí está. Mi obligación como pastor, mire, quiero enseñarle las 2, ¿ok? Pero voy a decirle cuál creo que es mejor, ¿ok? Porque siempre, ¿verdad? En la predicación piensan que a veces uno es prejuicioso de, no, pues él va a escoger la que le conviene, ¿verdad? Y muchas veces piensan que somos así, ¿verdad? Que agarramos lo que nos conviene. Pero no quiero mostrarle de nuevo este asunto, hermanos. De nuevo, para los que tenemos tiempo en la iglesia cristiana, alguna vez hemos escuchado esto, ¿verdad? Y de nuevo, quiero demostrarlo. Los hijos de Dios son los ángeles. Hay hermanos, buenos creyentes, que creen que los hijos de Dios son ángeles. Ahora, hermanos, muchos piensan que esta unión entre seres espirituales con los seres humanos causó la maldad que existe. Básicamente diciendo que los demonios se casaron con mujeres y que fomentaron en el mundo una maldad tan grande que por eso Dios tuvo que traer el diluvio. Algunos piensan así. Ahora, hermanos, es verdad, los hijos de Dios, esta es una de las interpretaciones más antiguas, ¿verdad? Los judíos, hermanos, los judíos escribieron en el periodo entre los testamentos.
¿ok? Unos 400 años del nacimiento de Cristo, hubo mucha literatura que se escribió y hubo dos libros, hermanos, uno que es Primera de Enoc y otro libro que se llama Los Jubileos. Esos libros representan el pensamiento judío y la interpretación judía del Antiguo Testamento. Los judíos, hermanos, en esos años asumieron que los hijos de Dios eran ángeles, ¿ok? También, hermanos, note aquí, algunas variantes de la Septuaginta. Hermanos, hubo un tiempo cuando la Biblia existía solamente en hebreo y se tradujo a griego. Cuando algunos traductores de la Biblia tradujeron esa porción, aquí nada más dice, nuestra Biblia dice hijos de Dios. La palabra hebrea es hijos de Dios, pero cuando lo tradujeron a griego, hermanos, utilizaron la palabra ángeles de Dios. Entonces, algunos, ¿verdad? Pensaron, bueno, y le dieron la interpretación de ángeles de Dios. Algunos padres de la iglesia, como Justino Mártir, Clemente, Antégoras y Tertuliano, sostenían esta interpretación, ¿ok? Ahora, hermanos, quiero enseñarle esto. Hay un libro de Primera de Enoc, ¿ok? Yo sé que algunos cristianos lo conocen. Este libro no es un libro, no pertenece a la Biblia, no es un libro inspirado por Dios, no es un libro que tenemos aquí. La utilidad del libro de Primera de Enoc tiene que ver con aprender la mentalidad de los judíos y su interpretación judía. Esa es la única utilidad, porque lo que van a decir no se puede tomar como autoritativo, ¿ok? Lo que dice Primera de Enoc no se puede tomar como autoritativo y no se puede tomar como palabra de Dios. Pero quiero leérselo para que sepa lo que ellos dijeron. Mire estos versículos de Primera de Enoc. Estos versículos van a interpretar Génesis capítulo 6. Nota lo que dice. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escogemos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, Shemihasa, que era su jefe, mire, aquí le dan atribución a un ser espiritual, un ángel, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema o una maldición a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Ahora, hermanos, de nuevo, ¿por qué si no es inspirado? ¿Por qué si no es la Biblia se los estoy enseñando? Bueno, porque esto refleja la mentalidad judía. Hermanos, en la Biblia no aparece ningún nombre de un ser angelical llamado Shemihasa ni nada. Entonces, pero este es, de nuevo, alguien lo escribió y alguien le puso Enoc. No fue el Enoc del Génesis, sino simplemente le pusieron Enoc para que pudiera ser aceptado entre los judíos. Ahora, jubileos. Miren lo que dice Jubileos. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor en un año de este jubileo que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes. De nuevo, Jubileos no es un libro inspirado, no es un libro autoritativo, pero de nuevo, los judíos interpretaron Génesis 6 como ¿qué? Como la unión de ángeles con seres humanos y que procrearon ¿qué? Gigantes, ¿ok? Procrearon gigantes. Ahora, hermanos, al parecer hay cierto apoyo bíblico, ¿ok? Y aquí es donde a veces entramos en este asunto, ¿ok? Note aquí, algunos versículos que apoyan vienen del uso lexicográfico en Job y Salmos. Hermanos, pocas veces, pero sí,
en Job 1:6, 2:1, 38:7, Salmos 29:1 y 89:6, Dios le llama a los ángeles sus hijos. Si usted se acuerda, en el libro de Job dice que el verdad que venían a presentarse y le llama a los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, ¿verdad? Y luego dice, por ejemplo, en Job 38:7, que los hijos de Dios se alegraban en la creación, ¿ok? Y le llama a los ángeles hijos de Dios. Entonces, hay pocas veces en el Antiguo Testamento, pero sí existen, que a los ángeles se les llama, ¿qué? Hijos de Dios, ¿ok? Hijos de Dios. Hermanos, hay un comentario en Primera de Pedro 3:18 al 20, otro comentario en Segunda de Pedro 2:4 al 5 y Judas 6, donde al parecer estos versículos apoyan que los hijos de Dios eran ángeles, ¿ok? Ahora, voy a leérselos. Ahora, hermanos, voy a leérselos en otra traducción. Usted sígame ahí en Reina Valera, pero quiero enseñarle la variante, por favor. Primera de Pedro 3:18 al 20. Acompáñeme, por favor, si gusta en su Biblia. Primera de Pedro 3:18 al 20. ¿Me regalas agua, por favor? Primera de Pedro 3:18 al 20. Ok, mire lo que dice este pasaje. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Note, aquí empiezan los versículos difíciles. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Note aquí, ¿qué parece decir el pasaje? Que fueron los espíritus encarcelados los que desobedecieron en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de Noé. Ahora la pregunta es, ¿esos espíritus eran espíritus de seres humanos o eran ángeles? Entonces, de nuevo, ahora, simplemente estamos diciendo que parece, ¿no? Ok, bueno, ahora, si usted está interesado, cuando termine Génesis 6, yo enseño estos pasajes, pero ahorita no voy a irme todo detalle, ¿ok? Segundo pasaje, Segunda de Pedro 2:4 al 5. Segunda de Pedro 2:4 al 5. Dice ahí, de nuevo, estoy leyendo en otra traducción de la Biblia. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Note aquí, dice ángeles que pecaron. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Aquí, hermanos, algunos ligan el pecado de los ángeles con el tiempo de Noé. Entonces, algunos interpretan este pasaje que los ángeles pecaron cuando entraron en relación con los seres humanos y por eso Dios, ¿qué? No perdonó al mundo antiguo y destruyó al mundo antiguo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está conmigo todo? No dice este pasaje. Yo también creo eso. Yo también creo eso. Pero bueno, le estoy enseñando de dónde defienden que los hijos de Dios son ¿qué? Ángeles. Y el último está en Judas capítulo 6. Judas capítulo 6. Noten aquí, dice de nuevo, esta es otra traducción de la Biblia. Y les recuerdo de los ángeles
que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Y de nuevo, aquí dice, abandonaron el lugar que le pertenecía. Entonces, los que defienden que los hijos de Dios son ángeles, están diciendo, pues esto fue lo que pasó, ¿verdad? Abandonaron, Dios los castigó y los tiene esperando un juicio eterno. ¿Ok? Entonces, de nuevo, las personas que defienden esta tienen un sustento bíblico y son pasajes difíciles, hermanos, ¿ok? Estoy admitiendo que son pasajes difíciles, pero no imposibles de interpretar, ¿ok? No difíciles de interpretar. Ahora, hermanos, los problemas con esta interpretación. ¿Cómo debemos entender Mateo 22:30? No, sí, vaya ahí a Mateo 22:30. Mateo 22:30. Dice Mateo, porque en la resurrección, hablando de los, ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermanos, aunque Mateo capítulo 22:30 no está diciendo muchos detalles, se puede entender que los ángeles no sé qué, no se casan, así sencillamente. Y si los ángeles no se casan, tampoco sé qué. Fíjese, muy interesante. La mayoría de veces que se presentan por lo menos en el Nuevo Testamento, se utilizan con género masculino. La mayoría de veces que el Nuevo Testamento presenta ángeles, los presentan con género masculino. No los deja, no deja, los presenta como varones. ¿No será que los poseían? Bueno, ahora noten aquí, de nuevo, yo nada más estoy tratando de decir que si decimos, hermanos, si decimos que los hijos de Dios son ángeles, entra en un problema porque el Señor Jesucristo está afirmando, los ángeles no se casan. Y también podemos suponer que el Señor también, podemos suponer el pensamiento, no estoy diciendo que el Señor dijo eso, pero podemos suponer que el Señor está diciendo, si no se casan, tampoco se reproducen. Y ahora, aquí está el segundo problema de interpretación. Si los ángeles se reproducen, ¿cómo explicamos el resultado de la unión entre ángeles y mujeres? ¿Personas híbridas? ¿Personas sin alma? Algunos hermanos han hablado que el resultado dio personas sin alma. Pero hermanos, esta explicación es muy compleja. O sea, ¿cómo explicas? Ahora, hermano, la pregunta es, ¿dónde en la Biblia, en un solo versículo, nos dice algo de eso? No existe ningún versículo para explicar que hay una verdad que estamos nosotros seres humanos, están seres angelicales y hay una ¿qué? Mitad. La Biblia nunca trata de eso, pero ¿sabe quién sí trata sobre eso? Toda la literatura pagana. ¿Qué no vio la película de Hércules? ¿La película de Hércules? Toda la mitología fuera de la Biblia explica que puede haber semidioses. Y los semidioses nacen de la unión entre dioses y seres humanos. Solamente eso existe en la literatura mitológica y la literatura pagana. Ellos sí explican. ¿Ok? Ellos sí lo explican, pero la Biblia nunca explica algo así. Siguiente problema, ¿cómo explicamos Números 13:33? Vaya Números 13:33. Si los hijos de Dios eran ángeles y se casaron con las mujeres y Dios los destruyó, a esos gigantes, miren lo que dice Números 13:33. Y creo que ya me ganaron. ¿Verdad? Ahí voy. Números 13:33.
Dice aquí, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces significa que volvieron otra vez, porque nota aquí, se juntaron los ángeles con las mujeres y dieron gigantes, y Dios, ¡pum!, los destruyó. Solamente salvó a Noé y su familia. Solamente Noé y su familia. Entonces, ya, destruyó a todos los gigantes, todos los malos. Pero ¿cómo es que los vuelven a ver en el libro de Números? O sea, ¿cómo es que todavía después del diluvio siguen existiendo gigantes? Entonces, la pregunta es, ¿volvió a pasar? Y no dice la Biblia. Y no dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, y mi último problema y objeción. Mi último problema y objeción. El problema es que usamos libros que no fueron inspirados y referencias cruzadas para interpretar un pasaje sin pensar realmente en el contexto. Y esta es una regla, hermanos, que todo cristiano puede aprender. Cada pasaje necesita interpretarse en su contexto. Porque, hermanos, mire, cuando nos malinterpretan las personas, ¿a qué broncotas se hacen? ¿Sí o no? Hermanos, nosotros tenemos problemas humanos cuando nos malinterpretan. Yo no dije eso. Claro que tú dijiste eso. Imagínense qué problemas van a salir si agarramos pasajes de la Biblia de por acá, de por acá, de por acá y malinterpretamos. Entonces, ahora no estoy diciendo que no hay conexiones en la Biblia. Claro que hay conexiones en la Biblia, pero tenemos que investigar la legitimidad de las conexiones. El problema con la interpretación de que los ángeles, que los hijos de Dios son ángeles, es que estamos trayendo los pasajes y estamos forzando que los pasajes digan eso. ¿Ok? Y yo creo que, de nuevo, yo creo que Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas tienen una explicación de quiénes fueron ángeles, qué fue su pecado y por qué los están usando. ¿Ok? Entonces, si usted está interesado, puedo hacer una pausa y le explico. ¿Ok? Ya usted me manda en WhatsApp. Ahora, aquí está la otra interpretación. Los hijos de Dios son la descendencia de Set. ¿Ok? De nuevo, creo que esta es la mejor interpretación y le voy a explicar por qué. Esta interpretación fue popularizada por Agustín y después por los reformadores Lutero y Calvino. Muchos comentaristas modernos han defendido esta perspectiva. Ahora, ¿cuál es el apoyo bíblico? La respuesta, hermanos, yo creo que podemos demostrar que los hijos de Dios son la descendencia de Set, están en este mismo pasaje. O sea, no tenemos que brincar a un montón de partes de la Biblia. Creo que este mismo pasaje va a explicar que los hijos de Dios son a esa descendencia de Set. Ahora, quiero que me pongan atención. El libro de Génesis, por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestra Biblia con capítulos y versículos, pero no existían. Génesis capítulo 5 es la descendencia de Set, y atrás de Génesis capítulo 5 está ¿qué? La descendencia de ¿quién? De Caín. O sea, hermanos, note aquí la regla del contexto. Génesis 4, una genealogía. Génesis Caín, Génesis 5, otra genealogía. Y luego Génesis 6, hay una unión. De la genealogía de Caín, hay un solo comentario de uno de sus descendientes que se llama Lamec, y es como un sicario. De la descendencia de Set hay 3 comentarios y todos buenos comentarios. Tanto que hay uno de la familia de Set que no conoció la muerte por caminar con Dios. Entonces, note aquí. Entonces, de nuevo, creo que esta es la interpretación y que es la que explica el pasaje. Ahora, note aquí. Si damos por hecho que la descendencia de Set, entonces, perdónenme que escribí mal, eso explica la declaración de Yahweh, de Jehová, en versículo 3. Note eso, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, mi espíritu
Mi espíritu no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí, perdón, me equivoqué. Este versículo contiene 4 frases que se necesitan explicar. La primera frase, mi espíritu. Esto habla del espíritu que Dios ha puesto en el hombre o una referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Ok? Segunda frase, contenderá, o segunda palabra, contenderá. Este verbo, hermanos, es un verbo difícil de traducir. Solamente aparece una vez en el Antiguo Testamento. Algunas traducciones lo reproducen como habitar o permanecer. Reina Valera y otras creen que viene de una raíz que es juzgar, y la idea es que Dios no seguirá deteniendo su juicio. Y eso es lo que vemos en nuestras Biblias. Dice, mi espíritu no contenderá, no peleará o no detendrá el juicio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, muy interesante aquí. No contenderá. Luego dice el versículo, siguiente frase, el hombre es ¿qué? Carne. Eso es muy interesante. Recuerda que Dios hace un juego de palabras. Por ejemplo, ¿cómo se llama el primer hombre? Adán, ¿verdad? Adán, y en hebreo es Adán. ¿Y de dónde sacó Dios a Adán? Del polvo de la tierra. La tierra es Adama. Adán salió de la ¿qué? De la Adama. O sea, hay un juego de palabras en eso. Entonces, ya de por sí sabemos que el hombre es polvo, y Dios le dijo que el hombre es polvo, pero ahora utiliza otra manera de describirlo. Dice, ¿el hombre es qué? Es carne. Ahora note, el hombre es carne. Si fueran ángeles con mujeres, ¿Dios habría dicho esto? Si fueran ángeles que se casaron o entraron en relación con mujeres, ¿Dios los describiría como carne? Pero Él los está diciendo, ¿el hombre es qué? Es carne. Entonces estamos usando la referencia de que él llamaba hijos de Dios. Okay. A la descendencia de Set, a la descendencia de Set. Sí, exactamente. La palabra que se usa para carne describe fragilidad humana y debilidad. Eso es el uso común en el Antiguo Testamento. Está hablando de carne. Ahora, su edad serán 120 años. Comúnmente, noten aquí, aquí dice la hermana Patti, muchos han interpretado este pasaje con aquí Dios les redujo la edad, ya no iban a vivir 800, 900 años. Diría el hermano Ortega, qué flojera, ¿verdad? Vivir 800, 700 años. Pero noten aquí, muchos piensan e interpretan este pasaje o esa frase como, mira, ya Dios aquí dijo que ya no, pues que como eran repecadores, requete pecadores, que ya nada más les iba a dar 120 años. Aunque eso es cierto, hermanos, aunque eso es cierto, aquí hay un problema. Aunque se puede pensar que fue una reducción a la longevidad de los predecesores, no es completamente aplicable. Hermanos, Dios no, cuando está diciendo aquí que su edad será 120 años, muy probablemente está hablando de quién, de esa generación. No está hablando de la edad en general humana, sino de esa generación, de esas familias que están viviendo en este momento. Y es por eso que podemos pensar, ¿por qué 120 años? ¿Cuánto le llevó a construir el arca? Que traen 120 años. Hermanos, lo que llevó a construir el arca es el tiempo que le dio el Señor a esa generación. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Porque, miren, inmediatamente vamos a ver en el libro de Génesis, Abraham vive, mire cuántos años, 175. Isaac vive, mire cuántos años. Mire, Jacob vive cuántos años. O sea, no podemos decir que estos 120 años son parejos, ¿verdad? Pero no hay un... ¿No? O sea, o sea, Noé pasó el diluvio y luego vivió todavía varios años. Entonces, note aquí, hermanos, estos 20 años no son 120 años en general y parejo. Son 120 años para esta generación. Entonces, mire aquí,
los hijos de Dios, si creemos que los hijos de Dios son la descendencia de Set, que comenzó a casarse con la descendencia de Caín, esa unión, hermanos, déjeme decirle, y usted que ha estado aquí en los cultos, cuando se casan los hijos de Dios con los hijos de la serpiente, hablando de una unión, por eso, hermanos, que aquí, muy claro, una unión que espiritual trae grandes problemas. Exactamente, los hijos de Dios, que era la descendencia del Señor, se casó con las hijas de Caín que no usaban a Dios, que no tocaban a Dios, que venían de familias violentas. Eso causó una gran confusión. Tanto que Dios dijo, yo no voy a seguir peleando. Yo no voy a seguir deteniendo mi juicio. Entonces, lo de los santos. Sospechamos que eran de la bueno. Mejor esperen. Bueno, aquí está. Este es otro pasaje que necesitamos entender en ese proceso, pero no está. No se... Sí. Bueno. Sí, ahora, el punto es este. Déjeme continuar aquí. Déjeme continuar aquí. El punto es este. Que Dios, de nuevo, en esa unión espiritual, que sabemos más adelante por los siguientes versículos que se corrompió, Dios dijo, ya, no más. Ahora, noten aquí. Y luego viene el versículo más difícil y más largo. No sé si notan en su Biblia, el versículo más largo de esos primeros es el versículo 4. El versículo 4 es el versículo más largo. Y aquí hay varios detalles, hermanos. Aquí, hermanos, creo que el versículo 4 es el versículo clave para explicarnos que esos gigantes no son semidioses. Realmente yo creo que Moisés, hermanos, está escribiendo esto para quitar toda la mitología, porque recuerden, Moisés le está escribiendo esto, está escribiendo Génesis cuando están saliendo de Egipto, vinieron de Egipto. Los judíos nacieron en Egipto y van a entrar a tierra de Canaán. En Egipto sabían y escucharon que Faraón era Dios y que tenían un montón de dioses, ¿verdad? Y luego van a entrar a Canaán, donde, ¿verdad?, los dioses entran en comunión. Entonces, Moisés les está diciendo, miren. Esas personas no existen semidioses. No existen. Y mira aquí. El versículo 3 describe la respuesta del Señor a la unión espiritual de la descendencia de Caín y la descendencia de Set. El siguiente párrafo describirá más sobre esa condición. Sin embargo, todavía se tiene que aclarar más sobre esta unión. Y aquí es donde aparece la palabra gigantes. Gigantes. Hermanos, la palabra que utiliza ahí, mire cómo comienza el versículo 4. Había gigantes. La palabra hebrea que se utiliza aquí es nefilim, ¿ok? Esa es la palabra que se emplea ahí, nefilim. Esta palabra hebrea aparece 3 veces en el Antiguo Testamento nada más. En Génesis y el capítulo de Números que leímos. Es todo donde aparece. El diccionario bíblico, hermanos, sugiere que su etimología puede venir de 3 palabras hebreas. Y aquí es donde es difícil saber. Una de las palabras hebreas es la palabra nafal, que da la idea de caídos. Y es por eso que dicen, estos fueron los ángeles, porque los ángeles son ángeles. A ver. Bueno, esa es una etimología. La palabra nefel es otra palabra que significa aborto
O la idea también es que eran personas que sobrevivieron un parto prematuro. ¿Ok? Nefilim podría venir de esa palabra. O Nefilim podría venir de la palabra pala, que habla de hombre. Pala significa extraordinario. Entonces pudiera venir de la palabra extraordinario. Entonces, este es el asunto que no se sabe. O sea, la etimología es, uno tendría que escoger. Bueno, cuando la traducción de griego tradujo el hebreo, lo tradujeron como gigantes. Así es la palabra griega y así es la palabra en español. Gigantes. Ahora, hermanos, pero creo aquí que Moisés va a aclarar algo. Dice aquí, note por favor aquí. Había gigantes en la tierra. Miren la frase aquí. Aunque el sentido no es completamente exacto, las palabras indican más un tipo de persona mala. ¿Ok? Nefilim realmente creo que habla más de una persona mala. Pero note aquí. Nótese la descripción temporal. Había en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. A ver, hermanos, noten la declaración temporal. Había en aquellos días y también después de que, de nuevo, de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí? Que antes de que se vinieran, ya había gigantes. Exactamente. ¿Después de qué? Después de la unión entre los hijos de los hombres, había gigantes, pero ya existían gigantes antes de esa unión. Ahora, perdón, estamos usando mucho la palabra gigantes. Nefilim, ya existía Nefilim antes de que hubiera reunión. Entonces, se unieron y siguieron habiendo ¿qué? Es lo que está tratando de decir Moisés. Ya había gente de ese tipo antes de que se unieran. Ya había gente de ese tipo. Ya había gente en Nefilim. Ya sé que hablamos de gigantes de estatura, o ya que hablamos de más, ya existían. La unión no creó los gigantes, o los Nefilim ya había. Y por eso es que nos encontramos todavía en números. Todavía por eso encontramos que David se pelea con un grandote. Y lo queremos decir por eso. Vemos en la Biblia que hay hombres de inmenso. Grandotes. Eso podrían ser los hijos de Caín. Antes de que después los de se mezclaron con las mujeres. Bueno, pero la cosa, acuérdense del diluvio. En el diluvio todos se murieron, menos Noé y su familia. Entonces, de nuevo, hermanos, aquí está. No sabemos, hermana. No sabemos. Hermanos, y de nuevo, aquí creo que este es el punto. Lo que realmente está pasando es que Moisés está quitando el mito de los gigantes, o que el mito de que los gigantes son ¿qué? Dioses o semidioses. Hermanos, que son dioses o semidioses. Hermanos, ahora hermanos, usted podría decir, ¿quién en día cree eso? Hay gente que cree eso. ¿No? Hermanos, tanto en el lado religioso, no gente compra agua bendita del Vaticano. No gente compra y va a los cultos de sanidad. Es que el pastor de allá tiene un don. Entonces, hermanos, esto es lo que creo que Moisés está haciendo. ¿Está quitando qué? Está quitándole a los judíos la idea de que hay demidioses. Ahora, note aquí, esta es la descripción temporal. Luego miren lo que, y luego dice versículo, sigue al final del versículo. Estos fueron hombres, estos fueron los que valientes que desde la antigüedad. Creo que eso describe su carácter. La palabra valiente, hermanos, es la palabra hebrea giborim. Hermanos,
La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como héroes, o la traducción del lenguaje actual lo traduce como guerreros muy fuertes. Hermanos, la idea de esa palabra giborim es una persona que se destaca por la fuerza física, a menudo relacionado con capacidad de lucha. Entonces, ahora note aquí, esta palabra giborim en ciertos contextos habla de personas violentas. Entonces, note aquí, había nefilim, ya había personas violentas, se casaron y dieron personas violentas. Dice, estos son los valientes, estos son los que, son los violentos, los grandes, desde la antigüedad. Exactamente, es parte del diluvio. Pero eso es lo que está tratando de explicar. Porque, hermano, piénselo, ¿por qué pues está hablando de detalles? Porque van a encontrar el canal girando. O van a encontrar personas violentas. ¿Verdad? Que van a decir, yo soy descendiente de Zeo, yo soy descendiente de algo. Imagínense lo que dicen, no, qué miedo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y ustedes están diciendo, son seres humanos. Son seres humanos, no existen semillas. Bueno, no, hermano, tengo una respuesta, pero cuando lleguemos al 10 y vamos en el 6. Entonces, bueno, ok. Hermanos, esta palabra giborim se utiliza aquí en capítulo 6, versículo 4, pero mire el capítulo 10. Estas son las únicas veces en Génesis que se aparece la palabra giborim. Génesis 10, versículo 8 y 9. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra giborim aquí se traduce como poderoso. Versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y aquí lo traduce como vigoroso. Es la palabra giborim. Ahora, hermanos, si usted lee un poquito más y vamos un poquito más al estudio, ¿verdad?, del contexto. Nimrod era un hombre violento. Hermanos, y aquí a lo mejor vamos a contestar un poquito de lo que dice la hermana Patti. Moisés, de nuevo, está tratando de explicar esto para enseñarnos, hermanos, que no es un asunto de linaje, de sangre. No es como de qué familia vienes, no es un linaje. ¿Saben cuál es el problema? Que aún después del diluvio también por gente violenta. La unión espiritual. Hermano, el problema no es la sangre. El problema no es la sangre, no es la familia. El problema que Génesis va a presentar es la unión. Porque Génesis 3:5 dice, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Y no está dando el sentido que literal, como que los hijos de Satanás. Está hablando de una unión que. Por eso, y es lo que el hermano Juan preguntaba, después que nacen los hijos de Noé, tiene 3 hijos, y uno de ellos tiene una familia mala. Es el que descubrió su desnudez. Tiene una familia mala. ¿Por qué tiene una familia mala? ¿Qué no se supone que todos los hermanos se acaban en el estudio? No todos los violentos. No, porque esto es un asunto espiritual, ¿no? Nuestra maldad no es como que pensamos que viene de una mala familia. Es algo que todos, porque es un asunto espiritual. Hermanos, la maldad está dentro de todos nosotros. Por eso desde chiquitos, hermanos, nos damos a conocer esta maldad. ¿Sí? Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, hermanos, última frase en el versículo 4. Y mire, casi lo hicimos y todavía los tengo conmigo. Última frase en versículo 4. Dice, estos son los valientes que desde la antigüedad fueron, ¿qué?
varones de renombre. Entonces, hablábamos de su carácter violentos, y estos fueron ¿qué? Varones de renombre, muy probablemente describiendo su propósito. La Reina Valera le llama hombres de renombre. Otras Biblias le llama, estos son los famosos. ¿Por qué? Ahí dice, estos fueron literalmente en el texto hebreo se lee, hombres de el nombre. O sea, como diciendo, estos son de un nombre. El término sem es nombre. Usualmente se refiere a lo que un individuo, lugar u objeto es llamado. Mi sem es Josué, ¿verdad? Su sem es su nombre, ¿verdad? En muchos casos, sin embargo, se refiere metafóricamente a la reputación o estatura de un hombre o Dios mismo. Por ejemplo, Dios prometió hacerle un gran nombre a Abraham. Un gran nombre ¿a quién? A David. Entonces, hermanos, estos hombres, estos nefilim, ya sea que fueron gigantes o no, son gente mala, son gente violenta y son gente que quiere hacerse una reputación. Su propósito es hacerse una reputación. Ahora, no es loco de lo que dijo Lamec. ¿Se acuerdan qué dijo Lamec? Un hombre nació por haberme pegado. Uno se me chocó aquí el otro y me lo está dando. Si Caín es vengado 7 veces, 70 veces también. El que se mete con mi familia lo extermino. O sea, es terrible, hermano. Hermano, yo creo que tendemos a ser muy abusivos, nomás tenemos el poder, incluso puede ser una legislatura. Nos sentimos poderosos porque el otro está más chico. Hermana, creo que ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, hermanos, y note, aquí nada más como pura introducción de una cosa difícil. El pasaje nos está llevando, note, estos primeros 4 versículos nos están dando la introducción. Esta unión de los hijos de Dios con los que no creen en Dios fue una unión espiritual, no tenía que ver con su sangre, no tenía que ver con su familia. Ya había grandes antes y después. Esto tenía que ver con un asunto espiritual. Esto tenía que ver con gente violenta y gente que, como acaba de decir la hermana, abusaba de su poder. Que eso es, hermanos, eso se ve en la historia de la humanidad siempre. Gente que tiene poder abusa del poder. Y entonces, hermanos, como aplicaciones, la unión espiritual de los hijos de Dios con los que no creen en Dios trae terribles consecuencias. Hermanos, nosotros, por favor, quiero que entiendan a los cristianos. Los cristianos no recomendamos que personas cristianas se casen con los que no son cristianos. ¿Por qué? Por el asunto espiritual. No tiene que ver con dinero. No tiene que ver con familia. Ay, es que él es blanquito y él es negrito. No tiene que ver con eso. La cosa más grande es el asunto espiritual. Los que creen en Dios, adoran a Dios y sirven a Dios, no se pueden casar con los que no tienen a Dios, ¿verdad? Y no tiene nuevo, hermanos, no es un asunto de familia, no es un asunto de raza, no es un asunto de color, es un asunto espiritual. Si tomamos a los hijos de esta unión como gente violenta y que buscaba reputación, se parece hoy en día a las ambiciones de muchas personas. Hermanos, hay mucha gente hoy en día que por su nombre, por su reputación, está causando muchos problemas. ¿Sí o no? Sí. Muchos. Hermanos, ¿será que el enemigo del hombre es el hombre mismo? ¿Será que, hermanos, será que este pasaje nos está introduciendo a que el problema de los hombres es el hombre mismo? Y la pregunta
que nos va a introducir a la siguiente clase es, ¿qué tan indiferente es Dios con la maldad para con él y de los hombres entre ellos? Algunos piensan que Dios es indiferente, que no le importa ni le importará. Miren, hermanos, yo he escuchado, yo tocando puertas y compartiendo el evangelio, yo, a ver, si su Dios cristiano es usted. ¿Por qué estamos en un mundo así? No que su Dios justo, no que su Dios toda la verdad. A ver, tanto asesinato, tanta violación, tanto abuso, a ver, no que su Dios muy alto. El pasaje va a explicarnos la siguiente porque Dios no es indiferente. Cuando se pone contra él, hermano, no es como que no me van a hacer nada. ¿No? Y cuando pecamos entre hombre con hombre, ¿no va a pasar nada? No. Y eso lo va a explicar en sí. Dios no es indiferente al pecado. Dios no es indiferente a la maldad. Que no trae el juicio cuando nosotros queramos, o en la manera que nosotros queramos. Pero Dios es un justo. Amén. Y eso es lo que necesito. Bueno, hermano. Eso es lo que vamos a ver. Hermana Patti. Por la edad de Noé. Sí. Sí. Vamos a hablar un poquito de eso cuando lleguemos al diluvio. Vamos a llegar un poquito al diluvio. Con el asunto de las fechas. Porque noten, hay una cosa interesante en el diluvio. De la descendencia de Set, muy probablemente, hermanos, esto es pura especulación. Cuando murió Matusalén, muchos creen que es cuando comenzó el diluvio. Porque, hermanos, hice una tablita. Toda la descendencia de Set murió. Y el único que quedaba muy probablemente cuando Noé era Matusalén. Pero es pura especulación. Ahora, a mí me llama mucho la atención, nunca había pensado eso, que era el tiempo, pero coincide de que ya hay personas que 110, 115, pero nunca pasa el tiempo. Ahora, yo creo que la explicación va a estar más adelante. Hermanos. El pecado ha restado, hermanos. El pecado ha restado, nada más. Hermanos, note aquí. Hubo un tiempo en Europa que no existían las medicinas y la tasa de vida era de 50 años y menos de 50 años. Vino la medicina y extendió la tasa de vida de las personas. Hermanos, en Europa, recuerda que con esto del coronavirus hay gente no hay gente de la tercera, hay gente de la cuarta y la quinta edad. Entonces, ok, nada más quiero decirle que no veamos el pasaje como que Dios ya atrás aguas con eso. Sí. Bueno, ya son las preguntas que podemos discutir después. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos terminar y exponer estos pasajes que tienen cierta complicación. Pero que realmente, hermano, realmente, Señor, va a ser la explicación según lo mejor que entendemos para describir y entender que la maldad humana está dentro del hombre. Y el problema fue que los hijos de Dios comenzaron a casarse con los que no adoraban a Dios. Y aunque uno piensa muchas veces, Señor, en términos modernos, los cristianos muchas veces piensan que su influencia buena va a ganar a la influencia mala. Esas son las excepciones y no son las reglas. Señor, ayúdanos, por favor, y ayúdanos a aplicarlo de una manera responsable. Yo no quiero que los hermanos salgan de aquí pensando que no podemos ni platicar con las personas que no conocen a Dios. No. Queremos platicar, queremos hacer una relación, queremos hablarles del evangelio. Pero ya hablar de matrimonio, ya hablar de entrar en un pacto,
Ya entrar de vivir en una misma casa y criar hijos, eso ya es un asunto muy serio. Y no es un asunto que todos tomamos a la ligera. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos y ayúdanos en entender bien estos pasajes. Y ayúdanos, Señor, sobre todo, yo quiero, al mostrar estos pasajes, yo lo que quiero también hacer es, Señor, mostrar tu carácter. El carácter de Dios hacia cómo Dios responde a la corrupción del pecado y la maldad. Porque a veces pudiéramos pensar que Dios estaba súper enojado y súper furioso, que ya no los aguantaba más, porque nosotros somos así. Pero creo que el pasaje va a enseñarnos otra cosa muy diferente de tu carácter, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.